Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Ramírez Arballo y hoy he querido hacer este video para honrar humildemente, por supuesto, la vida de un gran escritor, de una figura importantísima en la historia de las letras en lengua española, de la reflexión sobre la vida desde esa lengua. Hoy quiero hablarles de una figura que no solo ha marcado pues profundamente la literatura latinoamericana del siglo XX y del siglo XXI, de este cuarto de siglo que hemos ya consumido, ¿no? Sino que también ha influido en el pensamiento político, en el debate público y en nuestra manera de entender la libertad, que para mí eso es sumamente importante. Y estoy hablando del recientemente fallecido Mario Vargas Llosa. Hablar de Vargas Llosa es meterse en un territorio complejo, apasionante también, y a veces, muchas veces, incómodo. Esa es la primera reacción que tengo, ¿no?, de cara a la figura de este hombre. Y eso, en mi opinión, es una de las grandes virtudes de su legado, porque Vargas Llosa no es un escritor complaciente, nunca lo fue. No fue un escritor complaciente, no buscaba agradar a todo el mundo. Eso era evidente, no solamente en su prosa, en el debate político por escrito, sino también en este debate face to face, cara a cara, ¿no? Para mí resultaba evidente cómo contemplaba, ¿no?, a sus interlocutores con una mirada que buscaba engancharse en ese debate que lo consideraba fundamental eh, y muy sano, ¿no?, dentro de la vida democrática de los países. Era un autor que desafiaba, que provocaba, que incomodaba siempre. Creo que lo buscaba y creo que entendía que aquello era una necesidad. Y lo hacía desde dos frentes: desde la ficción literaria, que era su negociado, ¿no? Esos eran sus zapatos, ¿no?, aludiendo al dicho del zapatero y los zapatos. La ficción literaria, donde fue un innovador y un maestro indudable, ¿no? Y también en ese género que cultivó, que es la columna en los diarios, y también en el ensayo de análisis cultural y político, donde se consolidó como, creo yo, uno de los principales defensores, o quizás en lengua hispana el máximo defensor del pensamiento liberal, o el que más peso tenía, ¿no? Vamos por partes, voy a tratar de organizarme un poco. Tengo las ideas más o menos claras, pero con la cámara enfrente de pronto se me enredan un poco, así que voy a tratar de sosegarme y voy a tratar de hacerlo de una manera clara. Primero, su importancia en la literatura. Vargas Llosa perteneció a la generación o a ese grupo conocido como el boom latinoamericano, o el PUM latinoamericano, diríamos si fuéramos muy puristas de la lengua española, ¿no? Eh, que transformó no solamente la literatura, ¿no?, sino la visión que se tenía desde fuera de Latinoamérica, de la literatura de Latinoamérica y de la realidad latinoamericana, que transformó también el mercado de los libros, ¿no? No nos olvidemos que los libros son productos y que los libros necesitan un mercado. En ese sentido, el boom abonó bastante, ¿no?, a la consolidación de ese mercado editorial. Transformó también la narrativa del continente de los años 60 junto pues a las figuras más emblemáticas, ¿no?, como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Pero a diferencia de sus colegas más cercanos al realismo mágico o al telurismo, a la mistificación o a los juegos de la fantasía, o a lo experimental, a lo abiertamente experimental, Vargas Llosa apostó desde muy temprano por una narrativa profundamente estructurada, meticulosa, técnicamente impecable, ¿no?, rigurosa, pero al mismo tiempo audaz. Y ahora voy a explicar esto un poquito más adelante. Su primera novela, La ciudad y los perros, que creo es del año
1963, ya llamó la atención de los críticos y muy rápidamente lo colocó en el centro de la escena literaria, no solamente latinoamericana o peruana, ¿no?, sino internacional. Se trataba de un retrato brutal del autoritarismo ambientado en un colegio militar de Lima, donde la violencia no era solo una violencia corporal, ¿no?, física, sino también psíquica o simbólica, dirían algunos teóricos de hoy. Esta obra fue analizada con profundidad por estudiosos de la talla de don Ángel Rama, quien destacó sobre todo su capacidad para denunciar las estructuras del poder, para mostrar, para colocar así en primer plano esas estructuras del poder y hacerlo a través de un lenguaje complejo, de una arquitectura sofisticada, un tramado narrativo de primer orden. Y a propósito, si hablamos de arquitectura narrativa, no podemos mencionar, por favor, una de sus novelas más emblemáticas, ¿no?, que es La conversación en la catedral. Tal vez, según dicen algunos, su obra más ambiciosa, donde una pregunta es el gran detonador. La pregunta es: ¿en qué momento se jodió el Perú? Y esta pregunta, en mi opinión, resuena no solo como un lamento nacional, local, no, sino como una interrogante que se puede extender hacia el resto del continente, ¿no? Una interrogante que hace referencia al desencanto latinoamericano en general. La novela es un verdadero laberinto narrativo que recuerda por momentos a Faulkner, a Joyce, o también, hay que decirlo ya, a uno de sus grandes maestros, o quizá su más grande referente en cuanto al arte de escribir novelas, que fue Flaubert. Y no es casual, pues Vargas Llosa siempre fue un lector acucioso, un lector sistemático, voraz, un estudioso, un gran tomador de notas. Que esto me gusta recordarlo, ¿no? No solamente tomaba notas para cumplir con el requisito, sino que además era un gran sistematizador. Tenía un método de gestión de esas glosas que iba haciendo de sus propias lecturas y que evidentemente lo ayudaban a construir sus propias obras, ¿no? Un lector de los grandes maestros europeos, y eso se nota claramente en su estilo. Ahora bien, más allá de su destreza técnica, que es impresionante, y aquí quiero hacer una pausa, es impresionante en el sentido de que llega a ser diáfana, ¿no? De pronto se nos presenta una suerte de realismo que seduce, que provoca ese efecto de realidad. Y es ahí cuando el prestidigitador narrativo triunfa. Y creo que Vargas Llosa lo consigue, evidentemente, y desde una muy temprana edad. Esto lo hace especial, ¿no? Esta suerte de compromiso con la realidad. Pero quiero ser enfático en esto, no como un preservador de la realidad. No busca trasladar la realidad a la página. Esto es reporterismo, ¿no? Esto es periodismo. Busca acceder a la realidad desde una perspectiva fenomenológica, si me permiten esta palabra algo pedante, ¿no? Y después esto lo transfigura en una obra. Entonces la realidad ya no es la misma, es otra cosa. La realidad ya no es una, o la ficción ya no es una versión especular de la realidad, sino es una versión prismática, ¿no? Deformada, amplificada, que nos ofrece versiones que el simple observador, el simple humano como tú y como yo que está viviendo, pues no
puede percibir, porque pues no somos observadores constantes, profesionales de la vida. Tenemos que trabajar o ir al supermercado a comprar, qué sé yo, plátanos o jabón para lavar los platos, ¿verdad? Pero en la novela, estas frivolidades cotidianas se transforman siempre en algo más, en algo más. En cada una de sus novelas, incluso en las más aparentemente fantásticas, ¿no?, o delirantes, como La guerra del fin del mundo, hay una pregunta política, hay una reflexión sobre el poder. También. El poder lo toca todo. Es como el aire que respiramos. Hay una pregunta también siempre, esta es otra constante de la narrativa vargallosiana, sobre la violencia. Y como telón de fondo, que creo que es la gran preocupación ética o ético-política de Vargas Llosa, el asunto de la libertad. Críticos como Efraín Cristal y Julio Ortega han subrayado precisamente esa dimensión ética de su narrativa, esta que acabo de mencionar. Para ellos dos, Vargas Llosa es un escritor, o era un escritor, que no solo contaba historias, sino que examinaba las estructuras ideológicas que las sostienen. En otras palabras, escribía novelas porque era un novelista, un escritor, sí, pero también ensayaba con ellas una forma de comprender el mundo. La novela como una atalaya o un mirador desde la cual contemplar la vida de otra manera. Y en las entrevistas radiofónicas, televisivas que se le hacían, volvía sobre este asunto siempre, una y otra vez, esta idea de que la literatura nos permite vivir muchas vidas. Y yo creo, muchachas y muchachos, que tenía razón. Y eso nos lleva a su faceta más polémica, que es la del pensador liberal, que yo creo que es aquí donde hay o ha encontrado más detractores, ¿no? Leyendo ahí las reacciones de algunos escritores, intelectuales, gente del pensamiento, de pronto he escuchado frases como esta, una frase que se ha popularizado en los últimos días, recordando al Mario Vargas Llosa, escritor. Colocan ese epíteto, ese calificativo, para deslindarse del pensador político, del ensayista. ¿Por qué? Pues porque cometió un gran pecado para muchos latinoamericanos, y es el de haber sido un liberal abiertamente y hablar sin complejos, sin falsos pudores, sin gazmoñerías al respecto, ¿no? Porque el liberalismo sigue siendo para grandes sectores del pensamiento latinoamericano una suerte de apostasía. Vargas Llosa fue desde los años 80, diría yo, una de las voces más visibles y a veces más solitarias, pero también más tosudas, más consistentes, más coherentes del liberalismo no solamente en la América Latina, sino en el mundo panhispánico. Un liberalismo, el de Vargas Llosa, ciertamente no de salón, que no se contuvo en revistas especializadas o en revistas académicas. No, era un liberalismo militante, activo, vociferante, a veces fundado en las lecturas clásicas de Hayek o de Popper o de Isaiah Berlin, ¿no?, o de Ortega y Gasset. Para Mario Vargas Llosa, la libertad no era solo una consigna bonita, un eslogan, una banderola que alzar al viento para sentirnos moralmente superiores a los otros tontos que no nos comprenden. No era eso, era una forma de vida, una forma de escribir, de convivir, de entenderse a sí mismo existencialmente. Y utilizo esta palabra
este adverbio existencialmente porque uno de sus grandes maestros fue Jean-Paul Sartre, a quien anunció en años recientes, dijo que le dedicaría un libro. Yo no sé si ese libro se escribió, si la energía le alcanzó para ello. Él dijo que sería su última obra. Y eso lo dijo cuando presentó su última novela, la de Le dedico mi silencio. Bueno, no lo sé, pero menciono a Sartre porque he hablado de ese liberalismo existencial, ese ser libérrimo, que desde la libertad comienza el proyecto personal de la existencia. Ese giro, muchachas, muchachos, hacia el pensamiento político se intensifica, sobre todo tras su candidatura a la presidencia del Perú en el año de 1990. Perdió. Y dice Bailey, este periodista peruano, que perdió y eso fue un acto de excelente o de muy buena suerte, porque debido a ello pudo ganar, pues 20 años después, el Premio Nobel de Literatura, que ciertamente pesa mucho. Como muchos recordarán, Vargas Llosa se enfrentó en ese año, en el 1990, a Alberto Fujimori y perdió, como he dicho, las elecciones. Pero lo interesante aquí es que esa experiencia no lo alejó de la política. No, digamos, lo cual podría haber sido comprensible, ¿no? Después de recibir ese garrotazo en la mollera, ¿no? Y ese ojo morado, pues sería comprensible que dijera, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Voy a volver a mi oficina, a mis ficciones, donde ya tenía una reputación mucho, mucho más que ganada, una muy buena reputación de gran novelista, y pudo haberse pues refugiado en sus ficciones, repito, sintiendo que quizás había cometido un error al meterse en los lodazales de la política, pero no lo hizo, no lo hizo, no se alejó del debate, al contrario, lo consolidó como un intelectual más comprometido, ¿no? Este hecho, el haber perdido la presidencia de su país natal. Desde entonces se dedicó pues, a escribir ensayos, artículos, a dictar conferencias, donde defendió con pasión, pero también con argumentos, y esto es importante, también con argumentos en ese sentido frente, digamos, al liberalismo sajón. Pienso que Vargas Llosa era un liberal de sangre caliente, ¿no? Porque no extirpaba esa parte emocional a su ser liberal. Había argumentos de entrada, pero también había énfasis, desplantes. Defendía la democracia liberal, a la que consideraba la vía más justa de organización social planetaria. Defendía la economía de mercado, defendía el pluralismo y, según el decir de algunos, tenía que avergonzarse por ello. Algunos han querido verlo como un converso, como alguien que abandonó sus ideas de juventud, sus varicelas socialistas, para abrazar al pérfido neoliberalismo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Mi lectura es distinta. En mi opinión, este juicio es tonto, es superficial. Hay gente que cree que uno debe vivir toda la vida y morir atado a una idea, ¿sí? Son los intoxicados de la ideología. Y esto supone algo terrible. Esto supone vivir dogmáticamente. Esto supone no hacer una autocrítica. Esto supone no modificar tu propia experiencia del mundo con base en el ejercicio libre, autónomo de la razón. Y hay gente, muchachas, muchachos, que defiende precisamente esto, la visión dogmática que a mí me cuesta tanto trabajo.
A veces he encontrado ensayos en en los que me contradigo a mí mismo. Y digo, bueno, tengo que pensarlo esto mejor. ¿Por qué? Porque propendo a esta serpiente que se muerde la cola, ¿no? Estar volviendo sobre mis propias reflexiones, entendiendo que mis limitaciones son muy grandes, que el ser humano, que tú y yo, que la persona no tendrá nunca la versión completa de todo, que estamos obligados a juzgar el mundo desde nuestra particularidad, que hacemos juicios así tan campantes, ¿no? Juicios universales desde nuestra simplicidad individual. Yo creo que Vargas Llosa coincidiría con esto que estoy diciendo yo aquí ahora. Lo que hay en Vargas Llosa no es una traición, como dicen, o lo que había en Vargas Llosa, que ya murió, insisto, no era una traición, como dicen sus detractores, sino algo mucho más humano y de mayor sentido común. Hubo una evolución, una toma de distancia, sobre todo con los autoritarismos de cualquier signo, y una defensa de la voz personal, propia, humana. Y esto es coherente con su literatura, desde La fiesta del chivo, una novela que, entre paréntesis, tiene un lugar muy especial en mi corazón, permítanme la cursilería, porque la compré en un Sanborns en México y la tomé, la pagué, era estudiante entonces, pues no tenía mucho dinero, entonces en estos establecimientos, para quienes no sean mexicanos, pues se vende un café que en realidad es lo que diría un amigo español, agua puerca, y por una cantidad mínima te pueden estar sirviendo ese café durante mucho tiempo. Por lo menos así era entonces. Lo compré el libro y y leí 2 páginas ahí de pie, incluso antes de pagarlo, ¿no? Y entonces lo pagué y salí y me fui, porque es una tienda pues, departamental. Entonces tiene librería, pero también tiene un restaurante. Entonces me fui al restaurante, a la zona ahí de mesas, y me senté a leer. Y me piqué y empecé a fumar. Fumaba entonces. Y no sé qué hora sería. Era, no sé, mediodía, en la tarde, no sé. Me puse a leer, a leer, a leer, a leer, a tomar café, a fumar, a fumar, a fumar. Y ahí estuve toda la noche. Cuando terminé estaba 2 palmos por encima del suelo, y yo no sé si como efecto de la prosa de don Mario Vargas Llosa o la dosis, la sobredosis de cafeína, ¿verdad? Había tomado más café que Voltaire toda su vida. Y de nicotina no podía ni hablar, hablaba con una voz así. Me había fumado cualquier cantidad de cigarros. Y ese efecto me duró durante muchas horas. Me conmocionó aquella novela, me parecía que estaba contemplando una obra maravillosa, y tuve la certeza en ese momento de que aquella novela se leería en el futuro, durante siglos incluso. Por esa razón no la he vuelto a leer, porque temo que ese recuerdo, y a veces, muchas veces nuestros recuerdos son falsos, que ese recuerdo sea también una ficción. Ese fue el paréntesis, pues. Pero sigamos, avancemos. Ahí en la novela, en La fiesta del chivo, se retrata el horror del régimen de Trujillo en la República Dominicana. Muchos años después volvería a tiempos recios, donde denuncia las manipulaciones ideológicas que provocaron el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. El liberalismo no puede ser dogmático. Esto supone una contradicción, una paradójica, ¿no? Una contradicción en términos. Vargas Llosa ejercía un liberalismo a secas. No era un liberalismo dogmático. Vargas Llosa era consciente de las tensiones, de las contradicciones.
a las que no podemos escapar como seres humanos. En uno de sus libros más personales, que les recomiendo ampliamente, que se llama El pez en el agua, reconoce sus errores, sus dudas, sus crisis, sobre todo en la parte del pensamiento político. Es muy iluminador acceder a estas páginas. Y a mi juicio eso lo hace más humano, más interesante. Porque no estamos, repito, ante la obra de un ideólogo, sino ante un hombre que pensaba, que escribía y que se exponía, que ponía la cara a lo que decía, ¿no? También es importante decir, enfatizar que su defensa del liberalismo no fue una defensa teórica. En sus múltiples intervenciones públicas, como he dicho, en medios, en foros internacionales, en conferencias, si ustedes van a YouTube van a encontrar ahí en muchas ocasiones en las que algún sujeto soez lo interpela, ¿no? con majaderías. Y lo llamo soez no porque lo interpele, por Dios, ¿no? Sino con palabrotas, con malas formas, pues, ¿no? Y Vargas Llosa tenía la paciencia de escuchar a estos majaderos y después responder y volver a insistir sobre la necesidad de una cultura crítica, de una ciudadanía activa, de una prensa libre. Y esto es particularmente importante en un continente donde la tentación autoritaria reaparece con frecuencia, y hoy diría en un mundo donde la tentación autoritaria se vuelve más presente que nunca. Su voz, la voz de don Mario Vargas Llosa, sigue siendo una alerta necesaria. Autoras como Carmen McEvoy, desde la historia política, han valorado enormemente el papel de Vargas Llosa como puente entre la tradición republicana y los desafíos del presente. Críticos como Mario Campaña han señalado incluso desde la discrepancia, y esto es nobilísimo, ¿no? Esto es sumamente digno de encomio, ¿no? Que es imposible pensar la literatura y la política de los últimos 50 años en América Latina sin tomar en cuenta a Vargas Llosa. Ahora bien, también hay que decir que su figura divide, y está bien que así sea. Es una figura polarizante. Todo aquel que se arroja al coso del debate público terminará primero por recibir escupitajos. Hay que tener un cuero grueso, un cuero duro, resistente, para decir esta boca es mía. Y creo que don Mario lo tenía, ¿sí? Y hay que entender también que expresarse abiertamente genera divisiones, polarizaciones. Un autor que no genera debate, que no incomoda a nadie, probablemente no esté diciendo nada importante. Estará mistificando, estará creando obras, en el mejor de los casos, estéticamente pues bellas, estéticamente necesarias incluso, pero en el terreno de la vida social, de la vida pública, no está incidiendo de ninguna manera. Vargas Llosa ha sido criticado por sus posiciones, por sus amistades políticas. Eso le pasó todo el tiempo, ¿no? Por su defensa del libre mercado, al que muchas personas consideran una especie de encarnación de la perversión, de la maldad, ¿no? Este término neoliberalismo es una injuria, ¿no? Un insulto para muchas personas. Pero más allá de estar de acuerdo o no con él, te lo digo a ti que me estás escuchando, que tal vez no estés de acuerdo con esta forma de ver el mundo. Lo cierto es que su coherencia a prueba de fuego, a prueba de balas, su lucidez y su compromiso con la palabra lo convirtieron en un referente ineludible en los debates de la literatura, de la política, de la vida social durante los últimos, 60 años, 50 años. Ya para concluir, porque esto se me hizo mucho, pero mucho más largo de lo que yo quería, quiero subrayar algo fundamental.
la obra de Vargas Llosa nos recuerda que la literatura no es solo entretenimiento, no es escape. No es un soma, no es una droga que nos ayuda a vivir. No, es una herramienta de conocimiento. Esta parte me interesa a mí mucho. Es una forma de comprender la realidad. La ficción no es ociosa. La ficción es una forma de acceder a la realidad de la misma manera que la ciencia nos ayuda a comprender esa misma realidad histórica, material, en la que vivimos. La obra de Vargas Llosa nos recuerda que escribir es también pensar, cuestionar, imaginar otros mundos posibles, encontrar soluciones, proponer caminos, pero también criticar y señalar a los abusadores, a quienes buscan subyugar a otros, a los enemigos de la libertad, a quienes no creen en la igualdad, a quienes no creen en la ley, a quienes abusan de la palabra para seducir poblaciones enteras. La obra de Vargas Llosa nos recuerda que la libertad requiere no solo de instituciones y de leyes, eso se da por sentado, sino también de personas valientes que utilicen su voz, sus talentos expresivos para defender esa libertad. Personas dispuestas a defender la libertad, sobre todo y ante todo cuando la libertad no está de moda, cuando la libertad está bajo sospecha. Mario Vargas Llosa fue sin duda alguna una de esas voces valientes. Que viva Mario Vargas Llosa, porque vive y vivirá durante muchos siglos. No tengo la menor duda al respecto. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.